Detente un segundo y observa tu vida como lo haría un espectador externo. Sin emociones, simplemente obsérvala. La forma en que te despiertas, cómo gastas tu tiempo, cómo tus días se repiten con pequeñas variaciones que no cambian nada. Ahora, aquí tienes la pregunta incómoda. ¿Diseñaste tú esta vida o caíste lentamente en ella sin darte cuenta? Porque la mayoría de las personas no eligen su vida, la heredan. Heredan rutinas, expectativas y límites. Y luego pasan años defendiéndolos como si fueran decisiones personales. Así es como funciona la trampa, no a través de la fuerza, sino de la familiaridad. Si repites algo el tiempo suficiente, comienza a sentirse como tu identidad. Si sigues un camino el tiempo suficiente, comienza a sentirse como tu destino. Y para cuando te lo cuestionas, ya estás atrapado profundamente en él. Por esta razón, la mayoría de la gente nunca escapa. No porque les falte ambición, sino porque, para empezar, nunca ven qué es lo que los controla. Nicolás Maquiavelo comprendió algo brutal sobre el comportamiento humano. Las personas no necesitan cadenas para ser controladas. Dales estructura, dales comodidad, dales un sentido de normalidad y se quedarán exactamente donde están. Sin resistencia, sin rebelión, solo una silenciosa obediencia disfrazada de libre elección. Y una vez que esa estructura se vuelve invisible, romperla es casi imposible. A eso te enfrentas, no a un enemigo visible ni a una barrera clara, sino a un sistema que se siente natural mientras te limita. En este video no vas a escuchar el típico ruido motivacional. No te van a decir que creas en ti mismo o que te mantengas positivo, porque eso no cambia nada. Lo que estás a punto de escuchar es diferente. Son 7 lecciones implacables construidas sobre una única idea. Si no ves el sistema, siempre le servirás. Y en el instante en que lo ves, tienes una decisión que tomar. Mantenerte cómodo y seguir repitiendo la misma vida, o comenzar a romper patrones que nunca fueron diseñados para tu crecimiento. La mayoría elegirá la comodidad. Unos pocos elegirán la conciencia. Casi nadie elegirá la acción. Así que la única pregunta real es, ¿cuál eres tú? Antes de avanzar, quiero que dejes esta afirmación en los comentarios. Veo el sistema. 1. La vida promedio es un sistema, no un accidente. Lo que la mayoría llama vida normal no es algo que ocurre por casualidad. Está construida, es reforzada y, lo más importante, se mantiene con absoluta precisión. Cada día sigues un patrón que en la superficie parece inofensivo, pero que con el tiempo bloquea tu posición en un solo lugar. Te despiertas a cierta hora, piensas de cierta forma, reaccionas con patrones predecibles y te mueves en entornos que confirman silenciosamente quién se supone que debe ser. Nada de esto se siente forzado, por eso funciona tan bien. El sistema no necesita controlarte agresivamente cuando puede guiarte sutilmente. Piensa en cómo la repetición moldea la percepción. Cuanto más haces algo, menos lo cuestionas. Lo que alguna vez se sintió como una decisión se transforma lentamente en un comportamiento automático. Dejas de analizar tu dirección porque la familiaridad crea un falso sentido de certeza. Comienzas a creer que el lugar donde estás es simplemente el lugar al que perteneces. Esa creencia es el núcleo del sistema, porque una vez que aceptas tu posición como natural, dejas de intentar cambiarla. La vida promedio sobrevive a través de bucles, no de fracasos dramáticos ni colapsos repentinos, sino de pequeños ciclos consistentes que te mantienen exactamente donde estás. Consumes en lugar de crear. Reaccionas en lugar de planificar. Esperas en lugar de posicionarte. Y estos no son hábitos al azar. Son mecanismos estabilizadores que previenen el movimiento y reducen el riesgo. Mantienen todo predecible y la previsibilidad es la base del control. Aquí es donde se vuelve peligroso. El sistema te convence de que tú estás eligiendo esta vida.
Te da la libertad justa para sentirte independiente mientras limita silenciosamente el alcance de tus decisiones. Puedes elegir qué ver, qué comer o qué decir, pero rara vez cuestionas la estructura en sí. Se te permite moverte dentro de la caja, pero no se te anima a salir de ella, y con el tiempo dejas de ver la caja por completo. Nicolás Maquiavelo observó que las personas son más fáciles de guiar cuando creen que actúan por su propia voluntad. Así es exactamente como la vida promedio se sostiene a sí misma. No necesita restringirte abiertamente. Solo necesita moldear tus hábitos en silencio, y una vez que tus hábitos se alinean con el sistema, tus resultados se vuelven predecibles. Y cuando tus resultados son predecibles, tu posición se vuelve permanente. Pero aquí está el punto de inflexión. El momento en que reconoces que tu vida opera dentro de un sistema, todo cambia. Dejas de reaccionar emocionalmente a los resultados y empiezas a analizar la estructura detrás de ellos. Comienzas a ver patrones en lugar de eventos aislados y notas cómo ciertas acciones conducen repetidamente a los mismos resultados. Y una vez que ves esos patrones, ganas algo que la mayoría nunca desarrolla: la conciencia de los puntos de control. Los puntos de control son donde el cambio realmente ocurre, no a través de la motivación ni del esfuerzo temporal, sino alterando los patrones que definen tu comportamiento. Si el sistema se basa en la repetición, entonces romper esa repetición es el primer acto de resistencia, y se sentirá incómodo, se sentirá antinatural, porque está saliendo de lo que ha sido reforzado durante años. Pero esa incomodidad no es una advertencia, es una señal de que ya no estás operando en piloto automático. La mayoría de las personas escucharán esto y no harán nada. Volverán a los mismos bucles, los mismos patrones y los mismos resultados predecibles, porque reconocer el sistema es una cosa, actuar en su contra es otra. Y ahí es donde comienza la separación. Deja esta afirmación en los comentarios. Rompo patrones. 2. Los acuerdos invisibles controlan tu comportamiento. Hay reglas moldeando tu vida que nunca te fueron presentadas formalmente. Nadie las escribió, nadie te las explicó paso a paso. Y sin embargo, las sigues todos los días sin dudarlo. Estos son los acuerdos invisibles. Existen en el fondo de tu pensamiento, guiando silenciosamente lo que crees que es aceptable, posible o inalcanzable. No las cuestionas porque no se sienten como reglas, se sienten como sentido común. Desde una etapa temprana, absorbes señales sobre lo que se considera realista. Escuchas qué es demasiado, qué es muy arriesgado o qué no es para alguien como tú. Estas ideas se repiten a través de conversaciones, entornos y reacciones de los demás. Con el tiempo se convierten en fronteras internas. Empiezas a filtrar tus propias acciones antes de que alguien más tenga que detenerte. Ese es el poder de estos acuerdos. Elimina la necesidad de control externo porque tú mismo impones los límites. Mira lo rápido que las personas ajustan su comportamiento para encajar en las expectativas. Reducen su ambición para evitar destacar. Evitan dar pasos audaces para prevenir las críticas y encogen sus ideas para igualar lo que otros consideran razonable. Nada de esto es obligatorio. No hay una ley que lo imponga, pero la presión sigue siendo real porque es social. Y la presión social es una de las fuerzas más poderosas que moldean el comportamiento humano. Maquiavelo entendió que los grupos mantienen la estabilidad desalentando la desviación, no a través de una confrontación directa, sino con una resistencia sutil. Cuando alguien se sale de la norma, es cuestionado, puesto en duda o silenciosamente empujado de vuelta a la alineación. Esto no siempre es intencional. La mayoría de las personas no son conscientes de que lo hacen. Simplemente están protegiendo lo que les resulta familiar. El peligro no es que estos acuerdos existan. El peligro es que los aceptes sin darte cuenta y comiences a operar dentro de un límite mental que nunca fue diseñado por ti. Empiezas a medir tu potencial basándote en estándares heredados, no elegidos.
Y cuando eso sucede, tu comportamiento vuelve a ser predecible. No tomas ciertas acciones, no porque no puedas, sino porque crees que no deberías. Aquí es donde comienza el cambio. En el momento en que empiezas a identificar estos acuerdos invisibles, pierden parte de su poder. Comienzas a notar cuando un pensamiento no es genuinamente tuyo, sino algo que absorbiste. Te sorprendes dudando, no por una limitación real, sino por el juicio percibido. Esa conciencia crea una brecha, y dentro de esa brecha tienes una opción. Romper estos acuerdos no se sentirá cómodo. Sentirás que estás saliendo de lo permitido y puede que experimentes resistencia tanto interna como externa. La gente podría cuestionar tus decisiones e intentarán devolverte a lo que ellos entienden. Pero esa reacción no es una señal de que estés equivocado. Es una señal de que ya no estás operando dentro de los mismos límites. En el momento en que dejas de aceptar límites tácitos, te vuelves difícil de predecir y la imprevisibilidad cambia las dinámicas. Ya no reaccionas en base a expectativas, actúas en base a la conciencia. Ahí es donde el control comienza a regresar a ti. La mayoría nunca desafiará estos acuerdos. Vivirán dentro de ellos, los defenderán y los transmitirán sin siquiera darse cuenta. Pero los pocos que los cuestionan, los pocos que van más allá de ellos, operan en un nivel completamente diferente. No porque sean más talentosos, sino porque ya no están restringidos por reglas que nunca aceptaron. 3. Tu tiempo está siendo robado en silencio. Crees que estás perdiendo el tiempo. Esa es la ilusión. La verdad es mucho más precisa. Tu tiempo te está siendo arrebatado en pequeñas cantidades controladas y esparcidas a lo largo de tu día, para que nunca se sienta significativo. Minutos desaparecen aquí, horas se disuelven allá, y al final del día te sientes ocupado, pero en realidad nada ha avanzado. Esto no es al azar, está estructurado, porque si tu atención está constantemente ocupada, nunca das un paso atrás para cuestionar hacia dónde va tu vida. Observa cómo se divide tu día, no por intención, sino por interrupciones. Notificaciones, redes sociales, consumo pasivo y flujos interminables de contenido diseñados para mantenerte enganchado, pero no progresando. Eres arrastrado de una cosa a otra sin quedarte nunca el tiempo suficiente para construir algo significativo. Parece inofensivo porque cada momento es pequeño, pero cuando esos momentos se combinan, forman un patrón. Y ese patrón determina tu dirección. El sistema no necesita evitar que crezcas, solo necesita mantenerte distraído el tiempo suficiente para que el crecimiento nunca se convierta en tu prioridad. Por eso la mayoría de la gente siempre está a punto de empezar. Planean, piensan, imaginan, pero nunca ejecutan con consistencia porque la ejecución requiere enfoque y el enfoque se fragmenta constantemente. Maquiavelo comprendió que controlar la atención es una de las formas más efectivas de influencia. Cuando tu enfoque está disperso, tus decisiones se vuelven reactivas. Respondes a lo que aparece frente a ti en lugar de dirigir tus propias acciones. Y cuando vives en modo de reacción, ya no lideras tu vida. Estás siguiendo lo próximo que capture tu atención. Aquí está la parte que la mayoría ignora. El tiempo en sí no es el problema. Todos tienen la misma cantidad de horas. La diferencia es cómo se protegen esas horas. Si tu tiempo está abierto a interrupciones constantes, se llenará con demandas externas. Si tu atención está desprotegida, será reclamada por lo que sea más estimulante, no por lo que sea más importante. Podrías decirte a ti mismo que necesitas descansar o que mereces relajarte, y a veces eso es cierto. Pero hay una diferencia entre la recuperación intencional y el consumo inconsciente. Uno te restaura, el otro te drena mientras finge entretenerte. Y cuanto más dependes de la distracción, más difícil resulta sentarse y enfocarse. Tu mente se adapta a la estimulación y cualquier cosa que requiere esfuerzo comienza a sentirse incómoda. Así es como el estancamiento se vuelve normal. No a través del fracaso, sino mediante la lenta desconexión de la acción significativa.
Dejas de construir porque se siente más difícil que consumir. Dejas de pensar profundamente porque el contenido rápido reemplaza el análisis real. Y sin darte cuenta, tu dirección está siendo moldeada por aquello que retiene tu atención por más tiempo. El cambio comienza cuando tratas tu tiempo como algo que debe ser defendido, no administrado casualmente, sino protegido con intención. Empiezas a decidir a dónde va tu atención en lugar de dejarte arrastrar, y reduces las entradas innecesarias. Creas espacio para el trabajo enfocado y, sobre todo, te vuelves consciente de cuándo se están llevando tu tiempo sin darte nada a cambio. Esto se sentirá incómodo al principio. El silencio reemplaza al ruido. El enfoque reemplaza la estimulación. Pero dentro de esa incomodidad está el control. Porque cuando recuperas tu atención, recuperas tu dirección. Y una vez que controlas tu dirección, dejas de ir a la deriva dentro de un sistema que se beneficia de tu distracción. La mayoría de las personas nunca llegarán a este punto. Continuarán intercambiando su tiempo por compromisos momentáneos, sin darse cuenta nunca de lo que están perdiendo. Pero los pocos que lo reconocen y actúan al respecto se mueven de manera diferente. No más rápido, no más fuerte, sino con intención. Ahora, quiero que dejes esta afirmación en los comentarios. Controlo el tiempo. 4. Tu entorno te está diseñando. ¿Crees que tus decisiones provienen de tu interior? ¿Crees que tu mentalidad es creada por ti mismo? Pero observa más de cerca tu entorno y comenzará a aparecer un patrón diferente. Las personas con las que interactúas, las conversaciones que escuchas, los estándares a los que estás expuesto todos los días. Todo esto está moldeando tu forma de pensar sin pedir permiso. Tu entorno no es neutral, es activo. Influye constantemente en lo que consideras normal, aceptable y posible. No necesitas que alguien te controle directamente. Todo lo que tienen que hacer es rodearte de un cierto nivel de pensamiento, y con el tiempo te adaptarás a él. Si todos a tu alrededor operan dentro de límites seguros, esos límites comienzan a sentirse naturales. Si nadie desafía ideas o empuja los límites, entonces quedarse donde estás comienza a sentirse razonable. Te adaptas silenciosamente. No porque lo hayas elegido, sino porque los humanos están programados para alinearse con lo que ven repetidamente. Presta atención a cómo se establecen los estándares, no a través de reglas, sino por exposición. Cuando estás rodeado de personas que se conforman, comienzas a bajar tus expectativas sin darte cuenta. Cuando la ambición es rara en tu círculo, empieza a parecer innecesaria. Cuando el crecimiento no es visible, el estancamiento se vuelve aceptable. Así es como los entornos moldean la identidad, no forzándote, sino normalizando un cierto nivel de comportamiento hasta que dejas de cuestionarlo. Maquiavelo reconoció que la proximidad es una de las formas de influencia más fuertes. Cuanto más cerca estás de algo, más te afecta. No solo en la acción, sino en la percepción. Comienzas a ver el mundo a través del mismo lente que las personas que te rodean. Adoptas sus miedos, sus límites, sus suposiciones. Y con el tiempo, se vuelve difícil separar lo que es verdaderamente tuyo de lo que absorbiste. Aquí está la parte que la mayoría evita. Incluso las personas que te apoyan pueden limitarte, no intencionalmente, sino a través de sus propios límites. Pueden preocuparse por ti, alentarte y aún así operar dentro de una mentalidad que mantiene todo seguro y predecible. Y si te mantienes demasiado cerca de esa influencia, comienzas a reflejarla. No te das cuenta de que está sucediendo porque se siente como conexión, pero en realidad es alineación. El cambio comienza cuando empiezas a evaluar tu entorno con honestidad en lugar de emoción y te haces preguntas incómodas. ¿Las personas a tu alrededor están expandiendo tu pensamiento o reforzando tu posición actual? ¿Tus conversaciones te están desafiando o repitiendo las mismas ideas? ¿Estás expuesto al crecimiento o rodeado de una estabilidad que no lleva a ninguna parte? No se trata de aislar a las personas impulsivamente, se trata de entender la influencia. Se trata de reconocer que el acceso a tu tiempo y atención es poderoso.
Cuanto más presente esté alguien en tu entorno, más moldea tu comportamiento. Y si esa influencia es limitante, definirá silenciosamente tu techo. Cuando tomas el control de tu entorno, todo comienza a cambiar. Te vuelves más intencional sobre a quién escuchas, con qué te involucras y dónde te ubicas. Buscas perspectivas que te desafíen en lugar de reconfortarte. Creas distancia de los patrones que te mantienen estático. Y lentamente, tu pensamiento comienza a expandirse más allá de lo que alguna vez se sintió normal. Este proceso no es fácil. A veces puede sentirse solitario, porque cuando sales de la influencia familiar, pierdes el consuelo de la alineación. Pero lo que ganas es mucho más valioso. Ganas claridad, ganas independencia de pensamiento y, lo más importante, ganas la capacidad de definir tu propio estándar en lugar de heredar uno. La mayoría de las personas nunca hacen esto. Permanecen dentro de entornos que los moldean en versiones predecibles de sí mismos. Pero los pocos que toman el control de su entorno dejan de ser diseñados por el mundo que los rodea y comienzan a diseñarse a sí mismos. Deja esta afirmación en los comentarios. Elijo mi influencia. 5. La comodidad es una jaula controlada. La comodidad se siente inofensiva, se siente ganada y como algo que deberías proteger, pero mira más de cerca y verás algo diferente. La comodidad no es solo un estado, es una posición, y esa posición está diseñada para mantenerte quieto. Cuando todo a tu alrededor se siente fácil, familiar y predecible, dejas de presionar, dejas de probar los límites y dejas de expandirte. No porque lo hayas decidido, sino porque nada te obliga a moverte. Aquí es donde la mayoría de la gente queda atrapada sin darse cuenta. Confunden la estabilidad con el progreso. Creen que porque nada va mal, todo debe estar bien. Pero en un mundo competitivo, quedarse quieto no es neutral, es decadencia. Porque mientras tú sigues cómodo, otros se están adaptando, aprendiendo y posicionándose por delante de ti. Y la brecha crece silenciosamente. La comodidad elimina la urgencia y adormece tu conciencia. Cuando no hay presión, no hay razón para cuestionar tu dirección. Sigues las mismas rutinas, repites los mismos comportamientos y te convences a ti mismo de que esto es suficiente. Pero suficiente no es un punto fijo, cambia constantemente. Y si no te ajustas a él, te estás quedando atrás sin darte cuenta. Maquiavelo entendió que la facilidad puede debilitar tu posición más rápido que la lucha. Cuando las personas se sienten demasiado cómodas, bajan la guardia. Dejan de prepararse y asumen que las cosas seguirán como están, y esa suposición los hace vulnerables. No de inmediato, pero sí con el tiempo, porque el mundo no recompensa a quienes permanecen iguales. Recompensa a los que evolucionan. Aquí está el problema más profundo. Cuanto más tiempo te quedas en la comodidad, más resistencia sientes hacia cualquier cosa que la desafíe. El crecimiento empieza a sentirse incómodo, incluso amenazante. Evitas situaciones que requieren esfuerzo y retrasas las acciones que exigen disciplina. Eliges lo que se siente bien ahora por encima de lo que desarrolla fuerza más adelante. Y poco a poco, tu capacidad para manejar la dificultad comienza a encogerse. Así es como el estancamiento se vuelve permanente. No a través del fracaso, sino de la evitación. Dejas de adentrarte en la incomodidad, así que dejas de desarrollar la capacidad para manejarla. Y sin esa capacidad, incluso los pequeños desafíos comienzan a sentirse abrumadores. Te vuelves dependiente de la facilidad. Y la dependencia es una forma de control. El cambio comienza cuando dejas de ver la comodidad como algo que proteger y empiezas a verla como algo a cuestionar. Empiezas a preguntarte en qué áreas estás demasiado acomodado, demasiado relajado, demasiado libre de desafíos. Identificas áreas donde has estado operando en piloto automático y en lugar de mantener ese estado, introduces fricción deliberadamente.
Esto no significa crear caos, significa elegir la dificultad con propósito. Asumes tareas que amplían tu habilidad. Te adentras en situaciones que requieren enfoque y esfuerzo. Eliminas la seguridad de la facilidad constante y la reemplazas por un desafío controlado. Y a través de ese proceso, tu capacidad comienza a expandirse de nuevo. Al principio, esto se sentirá antinatural. Tu mente se resistirá e intentará arrastrarte de vuelta a lo que se siente cómodo. Pero esa resistencia no es una señal para detenerse. Es la prueba de que estás saliendo de la jaula. Porque la jaula nunca estuvo cerrada. Se mantenía gracias a tu preferencia por la comodidad. La mayoría de las personas nunca saldrán de ella. Protegerán su facilidad, defenderán sus rutinas y se quedarán exactamente donde están. Pero los pocos que la desafían, los pocos que eligen la incomodidad estratégicamente, construyen algo que otros no. Construyen resiliencia, adaptabilidad y control sobre su propia dirección. Y una vez que desarrollas eso, la comodidad ya no te controla. Tú controlas cuándo entrar en ella y cuándo salir de ella. 6. Tu identidad no es tuya. El sistema de control más poderoso en el que vives no es externo, es interno. Es la versión de ti mismo que crees que es inmutable. La forma en que describes tu personalidad, tus límites, tus fortalezas, tus debilidades. Dices, esto es simplemente quien soy. Pero esa afirmación rara vez es cierta. Lo que llamas identidad es a menudo una colección de patrones que absorbiste, repetiste y aceptaste con el tiempo. Fuiste moldeado mucho antes de empezar a cuestionar algo, a través del entorno, las expectativas y las reacciones de los demás. Cada vez que fuiste recompensado por cierto comportamiento, se reforzó un rasgo. Cada vez que fuiste criticado, te alejó de otro. Y lentamente, sin darte cuenta, construiste una autoimagen. No por diseño, sino por acumulación. Y una vez que se formó esa imagen, empezaste a protegerla. Aquí es donde la limitación se vuelve permanente, porque no actúas basándote en lo que es posible. Actúas basándote en lo que encaja con tu identidad y filtras las decisiones a través de ella. Rechazas acciones que no se sienten como tú y evitas caminos que desafían cómo te ves a ti mismo. E incluso cuando aparece una oportunidad, dudas si no se alinea con tu definición interna. Maquiavelo entendió que las personas son consistentes no porque elijan serlo, sino porque están apegadas a su propia imagen. Una vez que alguien cree que es un cierto tipo de persona, se comportará de maneras que lo confirmen, incluso si eso lo limita. Por eso la identidad es una de las formas de control más fuertes. No necesita ser impuesta. Se mantiene desde adentro. Piensa en la frecuencia con la que las personas dicen que quieren cambiar, pero siguen actuando de la misma manera. Prueban nuevos hábitos, nuevas rutinas, nuevas estrategias, pero nada se consolida. No porque los métodos estén equivocados, sino porque su identidad permanece inalterada. Están intentando construir una vida diferente mientras siguen operando como la misma persona, y ese conflicto siempre los arrastra de vuelta. Aquí está el cambio. El cambio real no comienza con la acción, comienza con la separación. Tienes que desapegarte de la identidad bajo la cual has estado operando. Tienes que cuestionarla, desafiarla y reconocer que nunca fue inmutable, fue moldeada. Y cualquier cosa que sea moldeada puede ser reemplazada. Esto no es cómodo porque la identidad se siente personal. Se siente como si estuvieras eliminando algo real, pero lo que realmente estás eliminando es una limitación que se ha repetido el tiempo suficiente como para sentirse permanente. Una vez que ves eso, ganas la capacidad de redefinirte intencionalmente. En lugar de preguntar, ¿qué suelo hacer?, empiezas a preguntar, ¿qué se requiere? En lugar de actuar basado en la familiaridad, actúas basado en la dirección. Dejas de proteger tu identidad actual y comienzas a construir una que se alinee con hacia dónde quieres ir. Y ese cambio lo transforma todo, porque tus acciones ya no están restringidas por quien solías ser. Esto no sucede al instante.
habrá resistencia y los viejos patrones intentarán arrastrarte de vuelta. Tu mente buscará consistencia, pero cuanto más actúes fuera de tu identidad anterior, más débil se volverá. Y con el tiempo, una nueva versión la reemplazará. No a través de palabras, sino a través de comportamiento repetido alineado con un estándar diferente. La mayoría de la gente nunca llega a este punto. Se mantienen leales a una identidad que los limita. La protegen, la defienden y viven dentro de ella sin cuestionarla. Pero los pocos que están dispuestos a dejarla ir ganan algo raro. Ganan flexibilidad. Ganan control sobre en quién se convierten. Y una vez que entiendes que tu identidad no es fija, ya no estás atrapado por ella. Ahora, quiero que dejes esta afirmación en los comentarios. Me redefino. 7. El sistema recompensa la obediencia, no el potencial. Existe la creencia de que el esfuerzo y el talento son suficientes para superar la media. Que si trabajas duro, eres consistente y haces las cosas correctas, avanzarás naturalmente. Pero esa creencia ignora algo crítico. El sistema dentro del cual operas no fue diseñado para recompensar la independencia. Fue diseñado para recompensar la estabilidad. Y la estabilidad depende de la previsibilidad, no del potencial. Desde afuera, parece que el progreso está disponible para cualquiera, pero mira de cerca y notarás un patrón. Las personas que son aceptadas más fácilmente son las que siguen los caminos establecidos y cumplen las expectativas. Se comportan de maneras que son comprendidas y no alteran la estructura. Y debido a eso, se les permite avanzar dentro de ella. No más allá de ella, sino dentro de ella. Aquí es donde la mayoría de la gente se confunde. Confunden el movimiento con el avance. Creen que están progresando, pero solo se están moviendo a lo largo de una ruta predefinida. Son recompensados por encajar, no por destacar. Y con el tiempo, ese sistema de recompensas los condiciona a mantenerse alineados con lo que se espera. Nicolás Maquiavelo observó que los sistemas mantienen el control fomentando un comportamiento que apoye su estructura. Cuando las personas actúan de manera predecible, son más fáciles de gestionar. Cuando buscan aprobación, se vuelven más fáciles de guiar. Y cuando dependen de la validación, pierden la capacidad de actuar independientemente. Piensa en la frecuencia con la que la aprobación influye en las decisiones. Las personas ajustan su comportamiento para ser aceptadas y evitan acciones que podrían llevar al rechazo. Moldean sus opciones basándose en cómo responderán los demás. Y sin darse cuenta, comienzan a priorizar la aceptación sobre la dirección. Aquí es donde el control se vuelve interno. Porque ya no estás actuando basándote en lo que es efectivo, estás actuando basándote en lo que es aprobado. El problema no es que la aprobación exista, el problema es confiar en ella como una señal de qué hacer a continuación. Porque el sistema siempre favorecerá lo que mantiene el orden y rara vez alentará acciones que lo desafíen. Así que, si dependes de la validación, te mantendrás dentro de los límites que ya se han establecido. Aquí es donde ocurre el cambio. Dejas de buscar permiso. Dejas de medir tus acciones basándote en cómo son recibidas. En su lugar, comienzas a evaluarlas basándote en si te hacen avanzar, y eso cambia tus decisiones por completo. Te vuelves menos predecible y tomas acciones que otros dudan en tomar. Y dejas de alinear tu comportamiento con lo que es cómodo para los demás. Esto no significa actuar de forma temeraria. Significa actuar con independencia. Significa entender que la aprobación es a menudo un reflejo de conformidad, no de efectividad. Y una vez que ves eso claramente, dejas de perseguirla. Habrá resistencia. Cuando te salgas del comportamiento esperado, las personas te cuestionarán y podrían dudar de tus decisiones. Intentarán arrastrarte de vuelta a la alineación, no porque estén en tu contra, sino porque ya no eres predecible. Y la imprevisibilidad crea incomodidad en entornos estructurados, pero esa incomodidad no es una señal para detenerse. Es una señal de que ya no estás operando bajo las mismas reglas. Ya no estás esperando a ser guiado. Estás tomando decisiones basadas en la dirección, no en la aprobación. La mayoría de la gente nunca llegará a este punto.
Continuarán buscando validación, seguirán caminos establecidos y permanecerán dentro del sistema que recompensa su obediencia. Pero los pocos que se apartan de ese patrón, los pocos que actúan sin necesitar aprobación, se mueven de manera diferente. No están limitados por las mismas expectativas, y una vez que dejas de buscar permiso, dejas de ser controlado por aquellos que lo otorgan. Deja esta afirmación en los comentarios. No necesito aprobación. Conclusión. La decisión final. Ahora lo ves claramente, no como una idea o como motivación, sino como una estructura que ha estado moldeando tu vida sin pedirte permiso. Los patrones, los límites, las distracciones, la identidad, el entorno, todo trabajando en conjunto para mantenerte en una posición que se siente normal, pero que nunca fue verdaderamente elegida. La mayoría escuchará esto, sentirá un momento de claridad y luego regresará a su rutina como si nada hubiera pasado, porque la conciencia crea incomodidad y la comodidad siempre intentará arrastrarte de vuelta. Así es como sobrevive el sistema. No a través de la fuerza, sino de la repetición. Maquiavelo nunca se centró en la justicia, se centró en la ventaja. Y la ventaja no pertenece al más fuerte, pertenece al que ve lo que otros ignoran y actúa sobre ello sin dudar. Esa es la diferencia, no solo el conocimiento, sino la ejecución, porque una vez que ves la estructura, ya no se te permite fingir que no la entiendes. En este punto, tienes dos opciones. Puedes volver a lo familiar, quedarte dentro de los mismos bucles y continuar viviendo una vida que fue moldeada para ti. O puedes empezar a cortar lo que te limita, cambiar en qué inviertes tu tiempo, cambiar a quién permites a tu alrededor, cambiar la identidad que has estado protegiendo y, lo que es más importante, dejar de esperar la aprobación de un sistema que se beneficia de tu obediencia. Si esto cambió tu perspectiva aunque sea ligeramente, no te limites a ver el video y pasar de largo. Dale like, compártelo con alguien que todavía esté atascado en los mismos patrones y suscríbete al canal si quieres más contenido que exponga cómo funciona realmente el poder bajo la superficie. Porque esto no se trata de motivación, se trata de ver con claridad y actuar con intención. La mayoría se quedará donde está, unos pocos comenzarán a cuestionarse y un número muy pequeño actuará. Lo único que queda por decidir es cuál de ellos eres tú.